Aleluya. Puede tomar asiento, mis amados. Agradecidos estamos con mi familia por recibirnos. Sabemos que hemos venido a todas las cumbres y hoy tengo un honor de poder venir con mi familia. Que mi familia me pueda acompañar. Para nosotros es un grato honor de poder compartir y estar en este día sirviendo, dándolo conforme lo que de Dios recibimos, poder impartir y darle a ustedes. Sabemos que amamos Caucete, amamos Santuario, amamos a los siervos y un placer estar con ustedes siempre. Cerramos la cumbre en esta noche, acostumbrado a la noche. Pocas veces predico a la mañana, siempre a la noche. Me sacaron del foco. Pero damos gracias al Señor. Qué bueno es Dios. Cerramos cumbre con una palabra que la temática fue preparada y diseñada en esta noche. Seguimos en esta noche nomás. A ver si te despertaste. Decirle, orá por el hermano que está predicando que está dormido. Qué maravilloso es Dios. El tema de hoy, llenos del Espíritu Santo. Mirá que está al lado de decirle, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Maravilloso. Vamos a empezar a compartir la palabra. Y hay una pregunta que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Preguntarle que está al lado, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué será ser lleno del Espíritu Santo? Permítame ser en este momento a través de estas plaquitas unos minutitos técnicos, a modo introductorio, de introducción, ser un poquito técnico porque hay que afianzar qué es ser lleno del Espíritu Santo y cuál es el concepto que creemos tener de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos un concepto quizás distorsionado o equivocado, muy difícil podemos nosotros acceder a lo que es la plenitud de Dios en la llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a explicar en un momentito qué es lo que queremos decir. El apóstol Pablo decide abordar el tema de la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 5 de Efesios, es 5:18. Pablo habla y da un ejemplo, si lo podemos pasar. Efesios 5:18. Pablo dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Acompáñame a leer. Antes bien, ¿qué dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es algo que nosotros necesitamos como creyentes, ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente que muchos dirán, ¿acaso no puedo tomar vino? No, acá no está diciendo nada de eso. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando, no os embriaguéis. Quiere decir, Pablo decide hacer algo que se llama antagonismo. Es una contrariedad, es como una contraposición de lo que es una obra de la carne y lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros confundimos manifestaciones corporales o actitudes corporales o manifestaciones exteriores con una llenura del Espíritu Santo que en sí la Biblia no lo enseña de esa manera. ¿Pueden aparecer manifestaciones corporales? Puede ser, pero no en sí, no es la llenura del Espíritu. Y Pablo decide hacer una contrariedad, una contraposición, es como que pone dos posturas, una en cada vereda. Uno es tener la posición natural de un hombre en una manifestación y otra es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un hombre se embriaga con vino? Nadie sabe, o acá nadie tomó nunca en su vida, nunca. ¿Qué pasa? Hay algo que el alcohol lo que hace en exceso, tomar y embriagarse, lo que produce es la anulación de los sentidos o la capacidad de razonamiento que es el lóbulo frontal. Yo tengo bastante y razono mucho. Por eso que dicen que los pelados son inteligentes. No es mi caso, yo sé la excepción, llegué tarde al repartimiento de cerebro, pero bueno. En fin. Pero ¿sabe qué? Cuando uno se embriaga, pierde el sentido. No solo del equilibrio, sino de lo que hace. Y comenzamos a hacer cosas que naturalmente no haríamos en nuestra razón. Cuando uno se embriaga, que usted ha visto muchas personas, unos lloran, otros se ponen melancólicos, otros cuentan las cosas que no podrían contar nunca. Otros se desconocen y se ponen agresivos. ¿Cuántas cosas hay de eso? Pero ¿por qué Pablo habla de eso, de embriagarse con la llenura del Espíritu? Porque muchas veces
muchas veces confundimos la irracionalidad de nuestros actos dentro de una congregación camuflada como manifestación del Espíritu de Dios. Y no es así. Por eso Pablo decide hacer un antagonismo, una contraposición. Una cosa es ser irracionales en una postura y otra cosa es estar lleno del Espíritu, vivir una plenitud donde mi vida es una inspiración manifestando el carácter de Cristo a otra persona. Donde la llenura del Espíritu Santo no es salir corriendo, saltando, gritando como loco a los brincos. Si lo quiere hacer y está gozoso, hágalo, pero en sí mismo no representa la llenura. La llenura es la plenitud del Espíritu de Dios tomando control. Así como si el alcohol toma control de tus sentidos y te maneja y te hace pasar vergüenza muchas veces y a los que te rodean, el poder del Espíritu Santo y su influencia hace que cambies el pensamiento y la mentalidad a tal punto que te conviertas en una persona sensata, sobria, entendida, que sea capaz de manifestar la gloria de Dios, el carácter de Dios. Que hagamos quedar bien al Padre con nuestra actitud. ¡Aleluya! Mire, yo quiero ser... Pablo, Efesios 5:18 leímos, pero quiero leerle 3 versículos anteriores. Y Pablo nos empieza a revelar qué es la llenura del Espíritu y lo que es las obras naturales del hombre. Dice, mirad pues, verso 15, si tenemos la plaquita para que la iglesia, la anterior. Perfecto. Mirad, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como, sino como, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, sino ser cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, voy a repetir el versículo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Ahora, por tanto, no seamos insensatos, sino seamos entendidos cuál sea la voluntad o qué es lo que Dios pretende de nosotros o quiere de nosotros. ¿Sí o no? Mira que está al lado. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios pretende de nosotros. Pretende que seamos llenos del Espíritu, obviamente. Vamos a ese cuadrito que ha pasado, hermano, anterior, y vamos a ponerlo en paralelo. El anterior un poquito más adelante. Permítame 2 minutos más, me pongo en modo profesor. En modo profesor. Cuadro comparativo. Efesios 5:15 dice, no andéis como necios, no, pero sí como sabios. Efesios 5:17, no andéis como insensatos, sino como entendidos. No os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, pero sí se llenó del Espíritu Santo. Y ahí vienen 3 preguntas básicas en esto. ¿Una persona sabia actúa como necio? ¿Una persona entendida actúa como insensato? ¿Alguien lleno del Espíritu Santo actúa como embriagado? Ahí empezamos a entender un panorama de que muchas veces confundimos actitudes irracionales con mover del Espíritu. Y lamentablemente uno ministra sobre el don del Espíritu Santo y ministra la obra del Espíritu Santo. Y he visto milagros, créanme hermanos, he visto milagro, poder, avivamiento, he visto transformación, vidas cambiadas, un avivamiento sobre personas dejando el pecado, siendo transformadas en el altar. He visto muchísimas cosas, pero yo debo entender qué es lo que Dios pretende de nosotros. Cuando yo entiendo, escuche esto, cuando yo entiendo lo que Dios quiere de mi vida y yo empecé a entender las Escrituras, Dios comenzó a usarme en poder y en autoridad. Porque antes creía una cosa, pero cuando entendí la palabra, ahí cuando empecé a fluir en el don del Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu. ¿Cuántos quieren recibir la llenura del Espíritu de Dios? Debemos conocer la palabra. Escuche esto. Vamos a la siguiente pregunta, mi amado. La pregunta del millón. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Y casi me lo predica anoche David. Yo le decía, no me predique. Es una confirmación de que estábamos a miles de kilómetros y que teníamos los dos el mismo sentir en la palabra. Efesios 5:19 al 20 nos va a responder Pablo y vamos a tomar 2 pasajes que son paralelos, que Pablo habla a Efesios y a los hermanos de Efesios y a los hermanos de Colosas. Dice así, lo tenemos perfecto. Efesios 5:19 dice,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es que usted va a andar cantando un himnario de gloria, quizás ninguno lo conozca, pero sí adorando a Dios en espíritu y en verdad, siendo agradecidos. Siendo agradecido en Dios. ¿Sabe la diferencia? Y permítame decirle algo. La llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que procurar y trabajar. Es algo que depende de nosotros, ser lleno del Espíritu, y no de alguien que te lo imparta, o que venga algo mágico y trascendental de afuera, o que venga algo del cielo de golpe. Depende de nosotros. ¿De qué? De ponernos en comunión. Me gustó algo que decía David, el pastor David anoche. El Espíritu Santo no es una medida que se mide por litros, por galones o por lo que sea. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo, habla de volcarnos a un estado natural de hombre carnal y volver a pensar y a tomar los pensamientos de Dios a través de la palabra, a través de la adoración. Cuando usted se apega más a la comunión con Dios, cuando ora, cuando lee, cuando ayuna, cuando busca, cuando está en la presencia de Dios, usted se le pega a lo de Dios. Cuando usted está en malas conversaciones, en actitudes equivocadas o fuera de la comunión, de la influencia de la palabra de Dios, usted se mancha, usted se corrompe con lo que lo rodea. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Entonces, Pablo dice, compartir porque es importante el congregarse inclusive, porque aquí te van a ministrar la alabanza, la adoración, el gozo, lo de Dios vas a recibir. Por eso nunca no te apartes nunca de la congregación, sino recibe lo que Dios tiene para ti en esta casa. Ahí será forma, tú vienes a llenarte de Dios, de conocimiento de Dios y de su palabra. Ahora, Colosenses, Pablo hace un pasaje paralelo y dice así, Colosenses capítulo 3, 16, dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en algo de palabra, no. ¿Qué dice? More en vosotros. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo es abundar en la palabra, en la comunión con Dios. ¿Cuánto le gusta estar en comunión con Dios? ¿Saben por qué Jesús dijo, ve a la intimidad y ora al Padre, y en lo secreto Dios te recompensará? Porque el trato de Dios con nosotros está en la comunión perfecta con Él. Dios es celoso con nosotros hasta el punto que nos anhela celosamente. No nos quiere compartir con nada ni con nadie. Él espera que nosotros lleguemos a su presencia. No espera que estemos encerrados siempre, pero sí espera que en nuestro diario caminar seamos capaces de estar en comunión con Él. No en la congregación, sino el 24/7, 365. Todo tu día en comunión con Él. Vas a trabajar, tu vida y tu corazón está conectado con Él. Y todo lo que haces de hecho de palabra, ciertamente lo harás para Dios, porque estás honrando a Dios con tu vida, porque tu vida es la manifestación clara del amor de Dios a esta humanidad, llamados a manifestar a Jesús. Aleluya. En vosotros la con abundancia de la palabra, enseñando y exhortándonos los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales. Y mire lo que decíamos recién, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué dice? De hecho y de palabra. Hay dos cosas, mis amados, que si nosotros queremos ser personas espirituales llenas de Dios, lo que hablamos debe estar acompañado con lo que vivimos. Lo que decimos debe ser igual a lo que caminamos. Porque puedo hablar bonito pero andar diferente. Puedo hablar gloria y vivir en miserias. Puedo hablar bienaventuranza y mi vida es una desdicha en la práctica. Porque el evangelio, mis amados, la llenura del Espíritu Santo es para que el hombre y la mujer de Dios, escuche bien, el hombre y la mujer de Dios sea capaz de vivir de gloria en gloria y de poder y ver a Dios en medio de la circunstancia, en medio del conflicto, pueda ver a Dios. El hombre lleno de Dios, la mujer llena de Dios, llena de su palabra, verá a Dios en medio del conflicto.
Cuando te llenas de la palabra de Dios, no se te difumina la cruz, no pierdes de vista la cruz, sino que en medio de tus tormentas, aun cuando esté difícil, aun cuando pases en valles de sombra y de muerte, ciertamente podrás mirar a la cruz y siempre estará vigente delante de ti. A veces, ayer respondíamos las preguntas y hablamos un poco con David después, que muchas veces decía, paso tantos problemas que a veces me cuesta servir a Dios. Mis amados, la llenura del Espíritu Santo, la comunión con Dios te va a ayudar que en medio del conflicto te pares como una mujer valiente, como un hombre valiente. ¿Estarás pasando dificultades? Sí. Estarás quizás un poco debilitado, pero no estarás derrotado. Estarás quizás caído en el momento, pero no vencido. Dios te va a levantar en algún momento. Pasarás dificultades, pero Dios te va a levantar. ¿Qué produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo? Lo predicó el pastor anoche de manera magistral, lo predicó. Lo voy a mencionar. Vamos a la siguiente plaquita, mi amado. Lo voy a mencionar para recordarlo. ¿Qué es lo que produce la comunión con Dios? Estar apegado en adoración, en búsqueda profunda con Dios. Lo que produce son 9 virtudes del fruto del Espíritu, del carácter de Dios, de Cristo, que es amor. Repita conmigo: amor, templanza. Esas son las cosas que produce la comunión profunda con Dios. Si yo digo creer en un Dios grande que es poderoso y que me ama y que dio todo por mí en la cruz de Calvario, no es más notable que esto me habla de una relación clara, que debo estar apegado a Él y a su Espíritu. Debo estar apegado a Él y a aquello que... Yo siempre digo esto, mis amados. Hay personas que se rodean en un ambiente hostil y hermanos que les cuesta crecer. ¿Por qué? Porque están rodeados de muchas cosas que no es Dios y donde Dios no está presente. Dicen los sociólogos que nosotros somos el resultado de la influencia de las primeras 5 personas más cercanas que tenemos a nuestro alrededor. Eso dicen ellos. Ahora, ¿quién son las primeras 5 personas que tú te rodeas siempre? ¿Son hombres y mujeres de la palabra, llenas de la fe, llenas de la comunión? ¿O eres hombres y mujeres que no conocen a Dios, que niegan a Dios con su eficacia, con sus actitudes, con sus obras? Cuando tú te apegas a hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, y este es el consejo que te voy a dar, hombres y mujeres que hablan verdad y viven la verdad, esas personas van a transformar tu vida. Y lo voy a hablar, y lo hablo en primera persona, porque tengo discípulos, hombres de Dios, que han cambiado a través de la influencia. Tenían una forma de pensar, pero después de agarrarlos durante un año, todas sus vidas son transformadas. Salen de las drogas, dejan de golpear a sus mujeres. Las mujeres dejan de faltar al respeto a sus esposos, se convierten en amas de casa, padres de familia. De violentos pasan a mansos corderos. ¿Quién lo hace? Dios lo hace, porque empiezan a llenarse de su espíritu, porque la influencia de un hombre de Dios que habla y vive la virtud, y no me vanaglorío, sino que doy gloria a la palabra de Dios, que es la que nos limpia y nos transforma. Motivamos e inspiramos a que el cambio se produzca en la gente. Me gusta lo que David decía. La semilla es multiplicar. La pregunta es, ¿cómo ve un hombre y una mujer de Dios llenas del Espíritu Santo? Cuando es influencia de transformación en otras personas, y esa otra persona transforma a otra, y esa otra persona transforma a otra. Así se forma la iglesia del Señor. La pregunta que voy a hacer: ¿eres una influencia positiva para los que te rodean? ¿Reflejas a Cristo con los que te rodean? Donde te mueves, la gente, donde vayas, la gente tiene que extrañarte cuando te vas. ¿Eres de esa persona que es capaz de poder brindar un consejo y una palabra de fe? Ser lleno del Espíritu Santo es abundar de Dios. Vivir en Dios, sumergidos en Dios. No es que viene un poder raro que te electriza. No. Es vivir en Dios. ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí. Hay testimonio de que Dios hace cosas maravillosas. Pero vivir en Dios es otra cosa. Yo quiero la siguiente plaquita. Voy a ir cerrando con la plaquita, porque quiero marcar un pasaje y vamos a empezar a ministrar.
Estos dibujos clásicos que uno hace, lo hace teológicamente para poder explicar al hombre integral. ¿Nosotros qué somos? Un cuerpo con un alma. Pablo describe, y todo nuestro ser, dice, sea santificado. No dice cuerpo, alma, espíritu, dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Nuestra comunión comienza en el espíritu. Afecta, trae influencia en el alma y sujeta a la carne. ¿Sí o no? Cuando tú te vuelcas al cuerpo y a la carne, tu alma que está en medio, en dos naturalezas, tendrá la influencia de la carne. Y la carne para nada aprovecha. Pero cuando tú vuelves al espíritu y te vuelcas a la comunión del espíritu ahí, cuando tu alma va para el lado del espíritu, la influencia del espíritu comienza a tomar lugar en ti y se apodera y toma tu mente, tu pensamiento, tu corazón. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo hacemos renovar eso? La comunión del espíritu, su palabra, la adoración, la búsqueda, la congregación, el compartir la palabra. Ahí te llenas de Dios. No hay manera de llenarse de Dios, llenarse de su Espíritu Santo, si no sos capaz de vivir compartiendo una gran verdad, una gran virtud que es del Espíritu Santo en nosotros. Recuerde, mi amado, vamos al siguiente pasaje, ¿sí? Así vamos a Romanos. Y mire que Pablo dice lo siguiente, el mismo que escribió esto, el mismo que habló de la llenura del Espíritu Santo, nos dice en Romanos. Porque los que son de la carne o practican la obra de la carne, piensan cosas de la... Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu, mi amado, hay una expectativa. Cuando nos llenamos de Dios y hacemos las cosas bien y vivimos bien en armonía y vivimos en comunión con Dios, hay expectativa de que Dios algo hará. Podrás pasar un proceso, pero yo sé que Dios algo va a hacer, porque yo sé en quién he creído. Yo estoy lleno de Dios y no claudico. Aleluya. La vida y la expectativa, Cristo es mi motivación de vivir el gozo de la salvación. ¿Cómo llego a tener paz? En la noche decía David, mis pasos dejo, mis pasos doy. Y mi paz no es como el mundo la da. Una buena cuenta financiera, una buena cuenta de banco te va a dar tranquilidad, pero no te brindará la paz en medio del proceso. Porque la paz de Dios con cuenta financiera, con necesidad, con escasez, con dificultad, con problemas, tendrás paz en tu corazón, porque sabes que al final de todo Dios ha vencido y nosotros somos más que vencedores en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y con Él somos más que vencedores. Filipenses 4:13, todos conocemos ese pasaje. Pero entendemos que ocuparse de las cosas naturales simplemente nos llevarán a alejarnos de Dios. Ocuparse de lo espiritual comenzaremos a influenciarnos. Escuche, ser lleno del Espíritu es tener la influencia continua del Espíritu de Dios sobre nosotros. Decirle que está al lado, ser lleno del Espíritu es tener la influencia de la persona del Espíritu Santo acompañándote en tu interior y guiándote. Es la persona que te influencia. Cuando tú tienes un buen maestro, un buen ayo, alguien que te guía, recibe la influencia del maestro y te lleva por buen camino. Ese es el Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. Y Él les recordará todo lo que yo les he hablado. Pero qué maravilloso es tener al Consolador, aquel que nos consuela, que nos da sosiego. Hay una palabra que el pastor Carlos siempre usa, el sosiego del Espíritu, ¿no? Es una palabra que comúnmente suele usar. ¿Qué es? Es la paz del Espíritu Santo que te abre tu interior. Cuando estás lleno de Dios, viene una dificultad que quizás busca quebrarte. ¿Cuántas cosas han venido a tu vida y te han buscado quebrar? Problemas familiares, enfermedades, dificultades. ¿Por cuántas cosas hemos pasado? Por muchas. Pero cuando estamos aferrados a Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la influencia, estamos influenciados por el Espíritu de Dios mediante la palabra, la comunión, la búsqueda. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón y a nuestro interior y nos dice, tranquilo, todo pasará. Tranquilo, tu barca se sacudirá, pero no vas a naufragar. Cruzarás al otro lado. Recuerda, vas a cruzar al otro lado. ¡Aleluya! Quiero cerrar con este pequeño episodio de Hechos 16. ¿Me permite tomar agua?
El mismo apóstol Pablo que hablaba de la llenura del Espíritu. Y muchos podrán decir, ay, pero la llenura del Espíritu debería ser otra cosa. El mismo que habló de la llenura del Espíritu también la manifestó. Pablo manifiesta en primera persona lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Pablo no habló un buen consejo, un consejo bonito. Mirá qué bonito que es cantar salmos y cánticos espirituales. Mirá qué bonito es compartir la palabra. Mirá qué bonito que es. Con eso vas a ser lleno. Como para muchos de nosotros quedamos insatisfechos porque creemos que necesitamos algo más grande. Algo que fuera de la palabra. Pero el apóstol Pablo, cuando nos cuenta en el relato, y voy a hablar y voy a parafrasear un poquito lo que pasó, por ejemplo, en Filipos, cuando Pablo y Silas van a predicar. Son azotados, encarcelados y azotados a causa de que liberan a una chica que estaba endemoniada con espíritu de adivinación. Y su amo, que le daba gran rédito, esa chica que tenía un espíritu de adivinación, ya fue libre y la influencia de ese demonio ya no estaba. Entonces ya no adivinaba más. Entonces sus amos, que eran dueños de esta chica, lo denunciaron, por cierto modo decirlo, y agarraron a Pablo y a Silas y los manotearon y los azotaron. Le dieron con vara, rasgaron su vestidura, dice, y los flagelaron y los encarcelaron. Y ellos, ¿saben qué? No dijeron, ay Dios, ¿por qué me hiciste eso? Porque si yo predico, si yo sirvo, si yo doy mis diezmos, si yo doy mi ofrenda, si yo vengo ¿por qué, Señor? Estamos en cárcel, ¿por qué me golpearon? No, Pablo y Silas no dijeron nada de eso. Pablo y Silas estaban llenos del poder de Dios. Porque déjeme decirte algo, y lo vamos a leer acá. Ser lleno del Espíritu Santo es también no solo tener la influencia positiva de transformación en las personas, sino ver la mano gloriosa activándose en medio de la crisis en nosotros. Ahora yo te voy a leer esto, escuche esto. Vamos a tomar 16:25. Pablo y Silas habían sido azotados, habían sido metidos en una cárcel húmeda, oscura. ¿Y saben qué? Dice verso 25 del capítulo 16. Pero escuche bien, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces, ¿qué pasó? Sobrevino de repente un gran terremoto, o los cimientos se sacudieron de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos, diga conmigo, de todos, se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó una espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó una gran voz diciendo: no hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí. El mismo Pablo que escribe y dice: van a ser llenos del Espíritu, cantando cánticos, himnos, alabanza y adoración. Y usted puede decir: uy, eso es medio cursi, eso es medio como aburrido. Yo quiero que venga algo que me sacuda, algo raro. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, vivir una vida plena, necesitamos vivir una virtud. De lo que Pablo hablaba, también lo vivía. Lo que Pablo decía, también lo manifestaba. Lo que Pablo proclamaba y lo creía, no solo le servía para influenciar y convencer a los hermanos, sino que él lo vivía y lo demostraba. Acá mi hermano, el hombre y la mujer llena del Espíritu Santo, lo demuestra. Debe demostrarlo. Y dice que fueron azotados y encarcelados. ¿Hubo queja en ello? No, dando gracia en todo. Y cantando ¿qué? Cánticos e himnos espirituales. Y empezaron a adorar. Y empezaron a adorar al Señor. Yo no me imagino qué adoración comenzaron o qué himno estaban cantando. Quizás cuán grande es Él. Mi corazón. No me escuche, Pablo cantaba bien, yo cantaba mal. Entonces esta canción, cuán grande es Él, qué sé yo, que cantaba. Y cuando empezaban a adorar, dice que empezó a suceder algo poderoso. Escuche bien, mira que está al lado de Sile, que cuando hacemos la adoración lleno del Espíritu, comienza a suceder algo poderoso en el mundo espiritual. En el mundo espiritual va a empezar a intervenir el mundo natural. Y es más, aleluya, cuando adoramos, se van a sacudir los cimientos de esta cárcel que el enemigo te ha querido meter. ¿Cuántas veces has sentido en tu vida que estancado?
que no has podido avanzar por problemas, enfermedades, dificultades. Yo creo que el año pasado hablamos y predicamos cuando hablé sobre la fe, sobre el hecho de que los temas que hemos pasado y compartimos con los pastores. Pasamos procesos dificilísimos en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Que comenzamos a adorar a Dios. Comenzamos a creerle a Dios, porque la queja nos amargaba el corazón. La angustiarnos y sufrir como el mundo sufre sin esperanza nos amargaba la vida, nos desenfocaba. Entonces comenzamos a adorar. Empezamos a adorar. Lloramos, sí. Nos amargamos, sí. Sufrimos cuando el último diagnóstico dice: ¿sabes qué? Tienes cáncer. Comienza a hacerte la quimioterapia. No temas, mujer, se te va a caer un poco el pelo, le decían a mi esposa. Para eso es tan importante su cabellera. Imagínate, yo estoy acostumbrado a no tener pelo, pero una mujer. Y cuento esto porque no solo lo hablamos, sino que también lo vivimos. Mi hijo, el que lo ven ahí, está sanito, casi se me muere. Es duro, es duro. Pero son cicatrices que uno tenga. ¿Y sabe por qué uno se quiebra? No porque está dolido, sino porque yo miro las heridas y las cicatrices que no sangran, pero están marcadas. Y esas marcas son la flagelación de las dificultades que han venido. Pero en un momento supe decir: Señor, cuán grande eres tú. Y comencé a adorar a Dios. Y comenzamos con mi esposa a creerle a Dios. Pongámosles el pecho a la bala. Dios está con nosotros. Dios nos va a sacar adelante. Dios es... Muchas veces, mi amado, el diablo va a venir con cadenas, azotes, cárceles, queriéndote someter, queriéndote venir a doblegar y decir: calla, ya no adores, ya no proclame, porque quizás Dios no, esas fantasías que tú hablas o aquellas palabras lindas de cántico, de buscar, de orar, no te sirven. La realidad es esta. Y el diablo busca confrontarnos con nuestra realidad, con la cruda realidad, pero la realidad que Él tiene control. Pero yo tengo otra realidad, que es la realidad del Espíritu de Dios habitando en mí. Cuando estoy lleno de Dios, yo sé que las cadenas se sueltan, los cimientos se sacuden, las puertas de cárceles se abren y la gloria de Dios se manifiesta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Hubo una manifestación. Las puertas se abrieron. Todos, dice que todos fueron libres. Cuando un hombre y una mujer de Dios está lleno del Espíritu Santo, lo que te rodea se libera. Lo que te rodea cambia y se transforma. Te libera las cárceles, se liberan las cadenas, porque donde está la influencia del poder de Dios y del Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es irremediable no vivir una plenitud y una libertad aún en medio de un caos. Pensamos que la bonanza y la virtud del Espíritu de adorar y gozarnos está en vivir todo bien. Mi amado que está en arriba, vivir una vida sin problema no es la virtud de adorar a Dios y ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu cuando el pastor y la pastora están quebrados. Aleluya. Han pasado procesos y nadie ha sabido de ustedes, y lo que ustedes han pasado, nadie. Ni siquiera nosotros que somos amigos. Pero aquí ustedes han clamado al Señor y el Señor le ha abierto cárceles. El enemigo les ha querido encerrar. Pasaron momentos que ni siquiera nadie sabe, que todo tendía de una pequeña tela. Todo estaba susceptible al borde del colapso. Pero aquí donde vino el Espíritu de Dios, nadie les levantó. El Espíritu Santo les levantó a ustedes, porque ustedes clamaron, adoraron, pusieron su buena cara, pusieron su buen corazón, dijeron: Señor, te vamos a adorar. Ustedes fueron flagelados, azotados muchas veces, fueron castigados, fueron censurados como Pablo y Silas, pero déjeme decirle, continuaron. Y déjame decirle que gran peso de gloria viene sobre ustedes. ¿Y sabe por qué? Dios les va a honrar con las almas, con la cosecha, con la multiplicación. Porque Pablo y Silas adoraron y ganaron una familia completa para Cristo.
Porque cuando hay manifestación de Dios, hay llenura del Espíritu Santo, está la influencia del Espíritu de Dios. Todo se transforma, hay salvación, redención, justificación, hay vida y vida en abundancia. Y a su nombre, y a su nombre. Qué lindo que es Dios.